Es interesante y en algún momento de nuestra vida nos hemos planteado el cómo el sector externo trabaja en la economía mexicana. Podemos pensar como las transacciones económicas y financieras con el exterior, entre muchas otras. Mi nombre es Gianmarco Powell, junto con mi compañero Osmar Castañeda, Lobato Gael Cárdenas y André Hernández Gaspar, presentaremos el sector externo que tiene fecha de entrega del 9 de junio del 2025. Así es, los objetivos generales, el objetivo general del video es el analizar y explicar el sector externo en la economía mexicana, incluyendo las transacciones económicas y financieras con el exterior. Aborda temas como la balanza de pagos, la balanza comercial, los flujos de inversión extranjera, la deuda externa, las remesas familiares, las reservas internacionales. Además, busca explicar su impacto en la actividad económica del país, su relación con variables macroeconómicas y el papel que juegan en la estabilidad económica y financiera de México. No obstante, llegaremos más en temas como explicar la balanza de pagos y su impacto en la economía mexicana, analizar la balanza comercial y los determinantes del comercio exterior, evaluar sectores clave como el petrolero y automotriz, estudiar las remesas, inversión extranjera y deuda externa y describir la función de las reservas internacionales en la estabilidad económica. Indagando un poco más con el plan de clase, el primer punto es qué es el sector externo, seguido del marco metodológico, de la balanza comercial, de los determinantes de la balanza comercial, los sectores especiales, la balanza de servicios, renta y transferencias, las remesas familiares, la inversión extranjera, la deuda externa, las reservas internacionales y el tipo de cambio. Partiendo por qué es el sector externo, que el sector externo de una economía se refiere al conjunto de actividades económicas que un país realiza con el resto del mundo, incluyendo las transacciones internacionales de bienes, servicios, capitales y transferencias, así como los flujos financieros y comerciales entre una nación y otras economías. Gracias a esto, podemos entender que el ser humano siempre ha sido sociable, por eso su necesidad de hacer estas transacciones con la demás gente, porque un comercio o una economía local no es de todo funcional. Habiendo dicho esto, podemos explicar el marco metodológico, que explica cómo se registran las transacciones económicas y financieras con el exterior en la balanza de pagos, que se divide en tres partes principales: cuenta corriente, cuenta de capital y reservas internacionales. Registra exportaciones. La primera registra exportaciones, importaciones, pago de intereses, utilidad remitida, remesas y transferencias unilaterales. La segunda incluye movimientos de capital como deuda externa e inversión extranjera. Y la tercera, las reservas internacionales, ajustan los déficits o superávits entre las otras dos cuentas. La balanza de pagos y el Producto Interno Bruto, o PIB, están interrelacionados, ya que las exportaciones netas impactan al PIB. Además, la base monetaria del país se ve influida por las reservas internacionales y los flujos del sector externo. El tipo de cambio es un régimen de flotación, regula el equilibrio entre la oferta y demanda de divisas, afectando directamente a la balanza de pagos. Esas transacciones tienen repercusiones en variables reales y financieras, lo que exige monitoreo constante y políticas monetarias adecuadas. Bien dicho, la balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes y forma parte de la cuenta corriente de la balanza de pagos, junto con los balances de servicios, renta y transferencias. En México representa el 87-88% de los ingresos y egresos de la cuenta corriente y se reporta mensualmente. Solo se considera mercancías a diferencia de otros países como Estados Unidos, que incluyen servicios. La importancia del comercio exterior en México tiene lugar en un superávit comercial que es visto como positivo por generar empleo y reducir endeudamiento, mientras que un déficit es asociado con la dependencia externa, aunque no siempre es negativo. El comercio permite mayor eficiencia económica al intercambiar bienes que no se producen internacionalmente. Desde 1994, con el Telecán,
México experimentó mayor apertura comercial, ubicándose actualmente con el comercio exterior cercano al 60% del PIB. Podemos aclarar el qué son los determinantes de la balanza comercial. Tenemos dos sectores claves de exportación en México, el petrolero y el automotriz. El petrolero fue fundamental para la economía, ganó relevancia en los años 70 gracias al descubrimiento de nuevos yacimientos y el alza de precios internacionales. En el 82, el petróleo representó el 71.1% de las exportaciones totales, pero la caída de precios fue un factor en la crisis económica del 82 y 86. A pesar de la apertura comercial, los ingresos públicos siguen dependiendo en gran medida de este sector. En esta tabla vemos acompañado cómo llegó a representar un 70% en el año 83, pero por la crisis económica que impactó a México durante estos años, podemos ver su depreciación y cómo fue bajando para ahorita volverse a recuperar y formar un 20% de estos ingresos públicos. En los mercados internacionales, el YTI obtiene ingresos del petróleo a través de derechos de exportación y el impuesto IEPS sobre la gasolina. Sin embargo, Pemex no tiene la capacidad para refinar todo el petróleo necesario, lo que obliga al país a importar productos petroleros, especialmente de Estados Unidos. En México, los precios de la gasolina son administrados, lo que a veces genera subsidios o ingresos adicionales dependiendo de la relación entre los precios locales e internacionales. Ahora bien, la balanza de servicio, podemos hablar, ya hablamos de la balanza de servicios y ahora de la renta y transferencias. En la balanza de servicios, específicamente renta y transferencias, las exportaciones e importación de bienes representan 87.4% del comercio total, mientras que los servicios, renta y transferencias conforman el porcentaje restante. El turismo es el componente más relevante dentro de los servicios, aunque se clasifica de manera detallada en 4 categorías: turistas no fronterizos, viajeros fronterizos con pernocta, viajeros fronterizos sin pernocta y visitantes en crucero. Los turistas no fronterizos son los que más contribuyen económicamente, representando el 78% de los ingresos del sector, aunque solo el 16% del total de visitantes. Aquí podemos ver cómo la cuenta de bienes representa un gran porcentaje, ya sea de ingresos y egresos, y las cuentas del servicio, de renta y transferencia llegan duramente a ser de un 11 a un 13% de ese sector. La industria turística en general genera casi 20,000 millones de dólares al año, con un superávit para México de 4.6 mil millones, debido principalmente al turismo no fronterizo. Sin embargo, la mayoría de los visitantes no son turistas tradicionales y su gasto es considerablemente menor. La cuenta de renta refleja pagos por deuda externa y utilidades generadas por empresas extranjeras, mientras que las transferencias, especialmente las remesas familiares, son la principal fuente de ingresos netos al país. Las remesas han crecido significativamente desde 1995, alcanzando más de 20,000 millones de dólares en 2007, lo que genera un debate sobre su impacto en la economía mexicana. Como comenta mi compañero, es innegable el decir que las remesas familiares no forman parte de la economía mexicana. Al menos tenemos un conocido o el conocido que usualmente está trabajando en Estados Unidos y le envía transferencias a su familia. Dicho esto, podemos explicar que las remesas familiares son las transferencias de dinero o en especie que realizan las personas que residen en un país a sus familiares en su país de origen. Las remesas familiares se han convertido
en una de las principales fuentes de ingresos de México, superando a otras como el turismo, inversión extranjera directa. Desde el 2001, las remesas de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos crecieron aceleradamente, especialmente tras la mejora en los sistemas de transferencia electrónica, ya que redujeron costos y tiempos. Podemos pensar esto de las transferencias que lo agilizaron, porque antes tenían que ir a usualmente un Western Union para poder mandar dinero y los tiempos de espera eran muy largos y bueno, había mucha burocracia de por medio. Esto, como se explicó, el auge es debido a la tecnología y a pesar de una desaceleración reciente debido a la crisis económica y la dificultad para emigrar, las remesas siguen siendo clave en la economía mexicana. Esas remesas ayudan a equilibrar la cuenta corriente del país y aumentan el ingreso disponible de las familias receptoras, pero su impacto en la reducción de la pobreza ha sido objetivo de debate. Algunos argumentan que las remesas, junto con programas sociales y la estabilidad económica, han contribuido al descenso de la pobreza de México. Aunque no se puede considerar que las remesas sean la causa principal de estos logros, en resumen, las remesas son cruciales para el consumo privado en México, pero tienen un papel limitado en la inversión económica. Ahora, después de la crisis económica que afecta a México, México abre sus políticas extranjeras, específicamente en la inversión extranjera. Esto ha sido un componente clave en la balanza de pagos de México, registrada en la cuenta de capital. Se clasifican en dos tipos de inversión extranjera, la directa y la de cartera. La directa ha sido vital desde la entrada en vigor del Telecán en 1994, alcanzando cerca de $300 mil millones entre el 95 y 2010. Se compone de nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas de empresa. Para esto no es necesario tener el control mayoritario para que se considere inversión extranjera directa. Una inversión con más de 10% de participación ya califica. La inversión extranjera directa fomenta el crecimiento económico, fortalece la balanza de pagos y refleja la confianza de un país, ya que es atractivo ver a un país donde puedes tú invertir sin el riesgo de perder, o al menos no perder, ya que puedes ganar o incluso pues no perder tanto. Entre 1939 y 93, la inversión extranjera directa crece de forma gradual, alcanzando un 2.8% del PIB en la última etapa. Y desde el 2001, México también ha sido inversor en otros países, con un acumulado de $52.3 millones hasta 2010. El segundo punto en cuanto a la inversión extranjera de cartera es la inversión de cartera implica adquirir menos del 10% de una empresa, con una naturaleza más flexible y de corto plazo. Se asocia principalmente con fondos de inversión en mercados bursátiles o de renta fija, con instrumentos fáciles de comprar y vender. Aunque a veces se ve como una inversión especulativa, no siempre es negativa, ya que también puede ser usada para mejorar la estructura de deuda. En 2010, la inversión de cartera alcanzó un récord de $37.1 mil millones, mayormente dirigida al sector público. En cambio de políticas monetarias globales y la inclusión de México en el índice global de bonos gubernamentales en 2010 atrajo estos flujos. Bien, aquí podemos ver la inversión extranjera directa desde el 80 hasta el 2010. Vemos que en los años 80 no hubo gran flujo debido a la crisis económica, y después de aquí despega y vuelve a bajar en 2010, como se puede ver en esta otra gráfica. Esto se puede explicar también por la crisis económica que vivió por mucho tiempo, o no por mucho tiempo, pero se vivió en todo el mundo. La deuda externa de México ha sido un tema clave en su historia económica, jugando un papel importante durante las crisis del país. Se define como el saldo de pasivos que deben pagos de principal o intereses por un deudor residente a no residentes. Según el FMI, está clasificada en 4 categorías principales.
la deuda pública y con garantía pública, los créditos privados sin garantía, los depósitos de Banco Central y préstamos del FMI. La deuda pública, que en los años 80 estaba principalmente en manos del sector público, ha visto un crecimiento en el sector privado después de 1989, con un aumento significativo en 2008 a 2009 tras la crisis financiera. Ahora, es necesario entender qué es la sostenibilidad, ya que pues tú no le puedes prestar a alguien sin saber él cómo te va a pagar o el ver qué tan comprometido es para pagarte. De esto nos habla la sostenibilidad de la deuda externa, ya que se analiza según la capacidad de un país para cumplir sus obligaciones sin comprometer su crecimiento económico. Los principales indicadores para medir la sostenibilidad son la relación deuda con el Producto Interno Bruto y deuda de exportaciones. A lo largo de las décadas, México pasó de ser un país severamente endeudado a uno moderadamente endeudado en los 90, hasta llegar a ser considerado una economía menos endeudada en el 99. Retrocediendo, vemos cómo aquí se nos consideraba un país sumamente endeudado, cómo empieza a crecer para vernos menos endeudados y ya a inicios de los 2000, porque se nos consideraba una economía menos endeudada. Un aspecto crucial en la deuda externa es la estructura temporal de las amortizaciones, ya que un país puede tener un saldo alto de deuda, pero con un perfil de pago a largo plazo, lo que hace su carga menos pesada. México ha aprendido de experiencias pasadas, como la crisis del 82, y ahora presenta una estructura de amortización más manejable, con pagos concentrados en su mayoría a largo plazo. Así es, y como bien lo dice mi compañero, al principio de los 2000, la economía mexicana era un poco menos segura en cuanto a inversiones nuevas y de sectores extranjeros, pero aquí podemos analizar que en las 4 gráficas que tenemos del lado izquierdo, el punto máximo, como bien lo dijo mi compañero, fue de 1999 y con severos picos en decadencia y luego ascendencia. Y podemos observar que es la deuda externa del sector público, la deuda externa del sector privado y la deuda externa de bancos mexicanos, la deuda externa del FMI. Bien, no solo podemos imprimir más dinero y ya. Hace falta tenemos que hablar de las reservas internacionales, ya que son los activos en moneda extranjera del Banco de México y representan el respaldo de los billetes y monedas en circulación. Su valor varía según la diferencia entre las cuentas corriente y de capital de la balanza de pagos, es decir, la diferencia entre ingresos y egresos de divisas. Existen 3 definiciones de reservas: las brutas, total de dólares y otras divisas más el oro; netas, reservas brutas menos pasivos con el exterior a corto plazo; y activos internacionales netos, definidos por el FMI, sin descontar pasivos con el FMI ni pasivos a corto plazo. Aunque en México no existe deuda con el FMI, los activos internacionales son casi iguales a las reservas brutas. La crisis de 1995, cuando las reservas casi se agotaron, llevó a la modificación del régimen cambiario, pasando de un sistema de tipo de cambio fijo a uno de flotación. Actualmente, las reservas buscan generar confianza, especialmente tras las crisis como la del 2008. Mantener reservas tiene un costo, ya que implica realizar operaciones de esterilización para evitar la monetarización de entradas de capital. Sin embargo, las reservas son fundamentales para asegurar que siempre haya dólares disponibles, aunque también se debe equilibrar los beneficios y costos de su acumulación. En el pasado, México acumuló reservas a través de la compra de dólares a Pemex, y el gobierno federal también contribuyó con bonos y préstamos. Estas reservas se utilizan principalmente para cubrir la deuda externa y estabilizar el tipo de cambio. Sin embargo, algunas personas sugieren usar estas reservas para reducir la deuda externa, aunque esto no es viable sin afectar la economía. El estado de las reservas refleja la solidez del sistema financiero mexicano, y la relación entre las reservas y la base monetaria es un indicador clave para evaluar la estabilidad económica. Hablando sobre el tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra, comúnmente expresado
como el precio de dólar en pesos. Es una variable clave en la economía debido a su impacto en inflación, salarios, tasa de intereses, producción y empleo. Además, influye directamente en la competitividad internacional de un país. Los tipos de cambio son la nominal, que es el precio directo de una moneda, el real, que es el ajustado por los índices de precios entre dos países, reflejando la competitividad de la moneda, la multilateral, que es la relación respecto a una canasta de monedas, ponderada por el comercio exterior, el spot y forward. El spot refleja el precio inmediato, mientras que el forward fija el precio para una fecha futura, útil en operaciones comerciales. Ahora, hablando de la competitividad y efectos económicos, la depreciación del peso mejora la competitividad externa al abaratar las exportaciones, pero reduce el poder adquisitivo interno. Esto es bastante obvio, ya que al abaratar o al dar un servicio a menor precio, obviamente puedes atraer más, pero igual no es tan conveniente a tu economía. De manera inversa, la apreciación tiene efectos, como se dice, inversos, ya que fortalece el poder adquisitivo, pero encarece las exportaciones. Eh, También se define por factores de oferta, ya sea exportaciones reversas o inversión extranjera y demanda, como las importaciones, compra de activos en el extranjero, y los flujos de capital son más volátiles y generan las principales variaciones. Bueno, aquí podemos observar dos gráficas comparativas del tipo de cambio real bilateral y multilateral. Eh, Podemos observar que en la primera gráfica de la izquierda hay ciertos picos del tipo de cambio bilateral, por ejemplo en 1985, 1987, en 1993 y así, pero en general el cambio real multilateral ha estado por encima en los últimos años del bilateral. Y en la gráfica de la derecha, que son los índices de tipo de cambio de nominal y real, podemos observar los diferentes picos de la variable real en 1990 y en 1909 principalmente, aunque estos dos tipos de cambio nominal y real han estado más peleados en todos estos años. Eh, Como conclusión, queremos presentar que el sector externo es fundamental para la economía mexicana, influenciado por factores como el comercio internacional, las políticas monetarias y las relaciones económicas globales. El tipo de cambio en un régimen de flotación regula el equilibrio entre la oferta y la demanda de divisas, afectando directamente la balanza de pagos. Estas transacciones tienen repercusiones en variables reales y financieras, lo que exige monitoreo constante y políticas monetarias adecuadas. La balanza de servicios, renta y transferencia refleja la complejidad de la economía mexicana, destacando el impacto del turismo, especialmente el de los turistas no fronterizos, como ya lo habíamos mencionado, que genera un superávit significativo. Aunque la industria turística muestra una gran contribución al ingreso, la mayoría de los visitantes son excursionistas con un gasto limitado. Las transferencias, particularmente las remesas familiares, representan una fuente clave de ingresos netos, con un crecimiento notable en los últimos años. Sin embargo, la renta y los pagos por deuda externa continúan siendo áreas que implican salidas significativas de recursos, lo que subraya la importancia de equilibrar estas dinámicas para asegurar una balanza favorable a largo plazo. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que el tema les haya sido de su agrado y afianzado un poco más los conocimientos sobre esto. Hasta luego.